Buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas, o buenos días, según la hora que nos estén viendo, buenas noches. Mi comentario de hoy se trata de un tema más bien geopolítico o de noticias internacionales. Y esto ocurre porque hace unos días leí una columna de un economista bastante famoso, que no sé si ustedes también lo conocen, pero es un economista que se llama Klaus Schmidhebbel, que es un profesor de la Universidad del Desarrollo y es una persona que normalmente publica sus artículos y sus comentarios en algunos diarios. Publica este señor Schmidhebbel, publica una reflexión que a su juicio es una reflexión geopolítica bastante elemental, diría yo, pero bueno, con respecto a lo que él llama el eje del bien y el eje del mal. Obviamente que el eje del bien está constituido por Europa, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, etcétera, etcétera, Australia, Nueva Zelanda. Es decir, lo que conforma el Occidente, digamos, y la OTAN Plus, podríamos decir, porque también en la OTAN, a pesar que es un tratado de defensa del Atlántico Norte, también incluye cada vez más, con más fuerza, digamos, algunos países del sudeste de Asia, digamos, como Japón y Corea del Norte, no formalmente, pero sí en términos generales. Australia y Nueva Zelanda están en el AUKUS, y una asociación de países también de defensa del Pacífico. Bueno, y como les digo, este señor con un maniqueísmo espectacular. O sea, maniqueísmo se refiere a que las cosas son buenas o malas, no hay términos medios, no hay grises, qué sé yo. Entonces, claro, define que el eje del mal está luchando contra el eje del bien, y estos términos moralistas de bien y mal, no sé de dónde salieron, digamos, la verdad, porque en las religiones puede que existan definiciones del bien y el mal, o sea, existen de hecho, pero en política, especialmente en la política internacional, los intereses geopolíticos, no existe el bien y el mal. Directamente no existe, no hay valores morales, por mucho que nos intenten decir que sí, que Occidente intenta imponer la democracia en Uganda o intenta que no haya apartheid en Sudáfrica, que de hecho lo aguantaron durante más de 100 años. Pero bueno, Occidente representa el bien y los países, digamos, como China, Rusia, Irán, Corea del Norte, por nombrar algunos, claro, representan el eje del mal. Ahora, en lo que atañe a nosotros como Occidente, bueno, nosotros somos parte también de la cultura y la política de Occidente, en lo que atañe a nosotros, los países no alineados, los países del sur global, podríamos decir, hemos sufrido casi toda nuestra historia el eje del bien. O sea, díganme ustedes, ¿qué hace? Estados Unidos se mete en los años 50, principios de los años 50 en Corea, porque teme que la Unión Soviética y China se apoderen de la península coreana y que instauren ahí un régimen comunista. Ellos intervienen, pero a miles de kilómetros de distancia. Ellos tienen supuestamente el eje del bien, tienen el deber de intervenir donde sea. Interviene en Corea, divide a Corea del Norte y Corea del Sur, en una guerra que no ha terminado, no se ha firmado un tratado de paz hasta el día de hoy. O sea, meten un conflicto a una península entera, a un pueblo entero, y el conflicto todavía sigue y se agudiza especialmente por Corea del Norte, que es una amenaza nuclear, y que incluso los chinos, que son muy amigos de los coreanos del norte, no están capaces, de repente se les escapan las manos. El eje del bien no le gustó lo que pasaba con la retirada de los franceses en Vietnam y crearon la guerra de Vietnam
con un atentado de falsa bandera en el Golfo de Tonquín, en los años 60, crearon ese conflicto que terminaron perdiendo, después de millones de muertos. Después de millones de muertos en un conflicto que también queda a miles de distancia de su país, de Estados Unidos. Y, bueno, intervinieron algunas veces, en algunos periodos los franceses, qué sé yo, pero después se metieron de lleno los estadounidenses a esta guerra. Bueno, pasa el tiempo, qué sé yo, intervienen obviamente en los golpes de Estado de toda América Latina, no digamos en Chile, que obviamente intervino el señor Kissinger y compañía, Nixon, que no se podía permitir un gobierno socialista electo democráticamente en América Latina, ni en ningún país del mundo, dicho sea de paso. Entonces, claro, para este señor Schmidt-Hebel, parece que eso está bien. Después, con una excusa estúpida, después del atentado a las Torres Gemelas, invade Afganistán. No contento con eso, invade Irak, mata a Saddam Hussein, que es el presidente iraquí, y se crea un caos de forma increíble en los dos países. Afganistán durante 20 años en guerra, con también miles de muertos, no miles de millones, no, miles de muertos. Norteamericanos muertos también, muchos. Entonces, y después, pues si fuera poco, van y se meten después en Libia, le dan un golpe de Estado al presidente de Libia, y claro, al coronel Gaddafi, y dejan el espanto en Libia con una guerra civil que hasta el día de hoy está viva, está presente. Y un montón después se meten en Siria, otro lío. No hayan cómo salir de Siria, después de años de millones de refugiados sirios, por la intervención de Estados Unidos en esa zona, por la ayuda, muchas veces financiando a los grupos islamistas en esas zonas. Después se meten en Líbano, a través de su brazo derecho que es Israel. Después se meten, arman a Ucrania, preparan un golpe de Estado el año 2014 que acabó con la presidencia de este señor ucraniano, el Poroshenko, y instalan ahí un gobierno títere estaba la señora Victoria Nuland, que en esa época era secretaria de Estado, una señora muy cercana al poder hoy día también con Biden. Estaba repartiendo café en la plaza del Maidán en 2014 en Ucrania, en Kiev. Bueno, esa noticia nadie se la da. Bueno, después de eso, después de 2014 a 2022, Occidente, especialmente Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, empieza a armar a los ucranianos para su combate y echar a los rusos del Donbass, a los residentes del Donbass que tienen origen ruso o son ruso hablantes, etc. Y ellos promueven la guerra de Ucrania. Promueven la guerra de Ucrania. O sea, son los culpables directos de la guerra de Ucrania, por su interés de expandir más y poner bases militares y bombas atómicas a las puertas de Moscú. Ahora, ¿qué país puede aguantar eso? Entonces, para este señor que de geopolítica entiende menos que yo de física nuclear, parece que el eje del mal, qué sé yo, los países. Bueno, obviamente que Rusia y China no son ángeles guardianes del cielo. Si también han cometido horrores y atrocidades, qué sé yo, si no son angelitos. Pero hay que haya un eje del bien y un eje del mal cuando todos los países funcionan a través de en primer lugar, cuidando sus intereses nacionales. Estados Unidos ha destruido prácticamente parte de la industria alemana, ha hecho una competencia desleal con las grandes industrias alemanas, tanto así que hoy día se habla de una desindustrialización de Alemania.
O sea que Alemania ha perdido mucha industria, porque muchas industrias alemanas se están yendo a Estados Unidos porque le están dando incentivo económico. Entonces, no es que, como decía, no me acuerdo si era Kissinger, creo que era Kissinger que decía que es malo ser enemigo de los Estados Unidos, pero es fatal ser amigo. O sea, es malo ser enemigo, pero mucho peor es ser amigo, porque los amigos se le dan unas puñaladas por la espalda a cada rato. Y eso lo está viendo Europa con una caída de su economía, especialmente la alemana, que es el motor económico de Europa, una caída en su economía salvaje. Ahora, mi reflexión es que nosotros no tenemos por qué estar alineados con el eje del mal, ni con el eje del bien, ni con ningún eje, digamos. O sea, aquí en el diario todos los días, en las noticias, en la prensa en general, estamos todos alineados con... aquí se dice lo que se dice en Estados Unidos y en Europa, los canales dominados por CNN, Paramount o otros canales norteamericanos, que son dueños de los canales chilenos, de 2 canales chilenos por lo menos. Aquí se alaba todos los días y mandan informes todos los días de lo que pasa en Ucrania y lo que pasa en Gaza, y todos los días se aboga por la liberación de los rehenes detenidos por los palestinos en Gaza. Se habla siempre de la guerra de Israel con Gaza. No, si la guerra no es de Israel con Gaza, la guerra de Israel con Hamás. La guerra no es de Israel con Hamás. La guerra es de Israel contra los palestinos, que desde el año 1948 expulsaron a los palestinos de muchas tierras de ellos y se instauró el Estado israelita. Y eso no es ser antijudío, ni antisemita, ni mucho menos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Son actuaciones que han tenido el Estado de Israel desde que se inició su Estado de Israel en 1948, de ahí para adelante, provocando masacres al pueblo palestino y con la intención objetiva de echarlos de casa, digamos, de todo ese territorio del West Bank, de la frontera, digamos, occidental, y digamos, de Gaza. Si el objetivo del gobierno del señor Netanyahu es ocupar toda la parte que no tienen de Palestina, ocuparla. Digamos, la franja de Gaza y el West Bank, la parte occidental de Palestina, donde está el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Ahora, claro, dicen, el lenguaje siempre es los terroristas palestinos, los terroristas de Hamás. Bueno, entendamos, no, Hamás fue electo, el partido Hamás fue electo para gobernar Gaza el año 2007. O sea, digamos, no son un grupúsculo subversivo, son el gobierno de Gaza, que tiene Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Ministerio de esto, o sea, es un gobierno cuyo brazo armado son las milicias de Hamás. Pero Hamás gobierna Palestina, tal como dice con los famosos hutíes. Ustedes se dan cuenta que los hutíes están bombardeando barcos, digamos, en el Mar Rojo. Y dicen los rebeldes hutíes. Los rebeldes son los otros. Digamos, los hutíes tienen la mayor parte del territorio de Yemen y obviamente que tienen un estado. Tiene fuerzas armadas. No son los rebeldes hutíes, como a nosotros nos meten esa idea en la cabeza, y esa es una cuestión, eso sí que es malévolo, ese sí que es el eje del mal, que nos intentan desinformar a cada rato con estas nociones de la guerra Hamás-Israel y los rebeldes hutíes. No, los hutíes son un gobierno que tiene la capital, Sanaa, en Yemen, y que tienen un gobierno establecido, mal o bien, y es una democracia por lo demás de Yemen. Han habido elecciones periódicamente, etcétera, etcétera. O sea, eso de los rebeldes hutíes es una estupidez, y que aquí en Chile lo siguen proclamando y diciendo. Entonces, para terminar, querido amigo, que esto del eje del mal y el eje del bien es una soberana estupidez que se le ocurre a este economista, y que parece que tiene que entrar a la universidad nueva a tomar clases de
política internacional, geopolítica, que vaya a la cadena de guerra, etc. Porque entendido de este tema no es. O sea, lo más simplista es decir, estos son los buenos, estos son los malos, y nosotros dónde estamos con los buenos, obviamente. Aunque nos hayan invadido, aunque nos hayan dado golpe de Estado, aunque nos hayan saboteado, aunque estén financiando permanentemente a la reacción en las derechas de América Latina, no, estos son los buenos. Los demás son los malos. Son todos de extrema izquierda, comunistas, socialistas, etc. Ya, querido amigo, eso ha sido todo por hoy y vamos si les gustó el video, como siempre les digo, suscríbanse y esperen mi próximo comentario la próxima semana. Muchas gracias y bueno.